Y ya estamos en línea, en vivo. Ya todos tienen sus hojas, ¿verdad? Bueno, los que vinieron la semana pasada. Iván no, porque no vino. Sí, Iván sí libre. Sí, usted. Llevarse a la clase, No viene. Que sí. Bueno, si traen sus hojas, nos quedamos ahí en la segunda. Nos faltaron como 6 preguntas por responder del capítulo 14 de Romanos. 1, 2, 3, 4, sí, 6 preguntas. Y eso es lo que vamos a hacer hoy en nuestra clase de Romanos. Shalom, hermana Ketita, bienvenida. Parece que está temblando. Como que se mueve. Bueno. Estamos entonces, capítulo 14, a los Romanos. El tema que se está tratando aquí en el capítulo 14, dijimos la semana pasada, tiene que ver como con una controversia entre hermanos débiles, entre hermanos fuertes y débiles. Y en esta controversia entre hermanos fuertes y hermanos débiles, los que quedan en medio, pues son los hermanos que recién están empezando en el camino. Entonces dijimos que los hermanos débiles no son los hermanos nuevos. Más bien aquí en este capítulo 14 se está hablando de que hay que cuidar a los hermanos nuevos, y que por cuidar a los hermanos nuevos es que hay que evitar esas controversias. Entonces, ¿quiénes dijimos que eran los hermanos débiles? ¿Se recuerdan? sí, los que se abstenían de comer carne. Entonces dice el mismo Rab Shaul aquí dice, ¿verdad?, que los débiles son aquellos que se abstienen de comer ciertos alimentos, son aquellos que en el lenguaje o en el idioma original habla de personas vegetarianas, ¿sí? O sea, los que dicen que nada más hay que comer legumbres o verduras. Y de ahí dijimos que si el profeta Daniel sería un hermano débil en la fe, por supuesto que no. Entonces ya a la conclusión que llegamos es que cuando está hablando de hermanos débiles en la fe, está hablando de hermanos que les falta adquirir cierto discernimiento. Entonces dijimos que los débiles en la fe son los hermanos que son, digamos, muy cerrados, muy radicales, ¿sí?, muy religiosos. Esto es así y es así. O sea, no se mueven un centímetro de su creencia, pero lo hacen solo por necedad. O sea, lo hacen sin siquiera considerar que pueden estar equivocados. Esos son los que Rab Shaul llama los hermanos débiles. Y entonces, lo contrario, digamos, los hermanos más maduros son aquellos que pues ya por la guía del Espíritu han logrado discernir y han logrado entender el mensaje de la Escritura con mayor claridad. Pero a los más maduros les dice: reciban a los débiles en la fe. O sea, recíbanlos. Dice, no para pelear, ¿verdad?, no para contender, pero recíbanlos, como diciendo, no los rechacen, ¿sí? Entonces ya hablamos acerca de eso la semana pasada, acerca de los débiles en la fe, vimos varios ejemplos, pero como el tema que se está tratando acá es acerca de las controversias que se van a dar, ahora recuerde, esto es una carta escrita a creyentes
a creyentes que no eran judíos, eran gentiles, pero eran creyentes en el Mesías Yeshua. Y entonces todos estos asuntos que se tratan aquí son asuntos que tienen que ver con una comunidad de creyentes. O sea, este tipo de situaciones, lo que Pablo está diciendo es, son reales dentro de una comunidad de creyentes. No es como que, sí, no, esas cosas pasan allá afuera, no. Pasan dentro de las congregaciones. De eso es de lo que está hablando. Ahora, vamos a ver la primera pregunta ahí de la segunda hoja. Sí, estamos en el verso 11. Verso 11, verso 12. Y la pregunta es, ¿por qué se deben evitar las controversias entre los creyentes? ¿Por qué se deben evitar las controversias entre los creyentes? Pues hay varias razones, ¿no? Sí. Considero que hay varias razones, pero para mí la principal es porque vamos a estar delante del juez un día y vamos a preguntar. Muy bien, ahí dice el verso 12, de manera que cada uno de nosotros responderá de sus propios actos. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Al contrario, tomad como norma de vida no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces, tenemos que evitar las controversias porque ¿qué es lo que resulta? ¿Qué es lo que resulta de las controversias, de las discusiones? Problemas, Separación. la fe, pues vamos a hacer un tropiezo para esa persona que está. Exacto. Que está empezando. Exactamente, ¿verdad? Eso es lo que dice el versículo 13. Esto puede traer confusión, ¿sí? Puede traer desánimo. Ahora, una cosa es el debate. Hemos dicho en otras ocasiones, ¿no?, que dentro del judaísmo una forma, de hecho, de aprendizaje, una forma de enseñanza dentro de las yeshivá, de las escuelas judías, donde se enseña Torah, es el debate. Es una forma. El rabino, vamos a decir, va a dar una clase, entonces agarra a los estudiantes y los pone por parejas, ¿sí? A ver, tú con él, y así forma parejas y les da un tema a cada pareja para debatir. Entonces le dice, tú vas a defender esta postura y tú vas a defender esta otra postura contraria. Y eso es una forma en cómo ellos aprenden, ¿sí? Es una forma de estudiar. Entonces, obviamente hay que entender, eso es bueno, eso es sano. Están debatiendo. Pero cuando estás ya, que estás creando una controversia, un conflicto, con otro tipo de intenciones, ahí ya es diferente. ¿Sí? Porque hay personas que, pues todo lo que quieren es nada más llevar la contraria. Entonces, cuando nada más se trata o lo único que quieren es llevar la contraria, ahí sí no es sano. Ahí sí no es bueno discutir. ¿Para qué? ¿Verdad? No tiene ningún caso discutir. ¿Algún comentario? Aquí viene de la hermana Poli. ¿Qué dijo la hermana Poli? Porque no soluciona nada, al contrario, son tropiezos para nuestros hermanos y la respuesta la tiene el Eterno y todos compareceremos ante el tribunal de Yeshua. Sí. Entonces, hay muchos temas en las Sagradas Escrituras, hay muchos temas controversiales, ¿verdad? Muchos. Y ya hemos dicho que los temas controversiales son sobre todo aquellos que no están del todo claros. Cuando un tema en las Escrituras es lo suficientemente claro, o sea, ahí no hay ni por qué hacer controversia. O sea, ahí no hay ni para qué discutir.
¿sí? Sobre algún tema. Pero cuando queda el tema así como que a la interpretación, ahí sí. Y dentro de esos temas que quedan a la interpretación, ¿se acuerdan? Hablamos del tema de los días la semana pasada. Platicamos acerca de esto y dijimos que no se está discutiendo sobre si el día es Shabbat o domingo, ¿verdad? Dijimos que más bien los rabinos populares de aquella época tenían una diferencia entre lo que era el tema del Shabbat, pero no en si guardar el Shabbat o no, sino que un rabino consideraba que si él tenía algo muy especial, una comida muy especial entre semana, la guardaba para el Shabbat. Porque decía, esta comida pues es digna de Shabbat, la guardo para Shabbat. En cambio el otro rabino decía, no, pues, todos los días igual. Si es lunes y el lunes cómetela y dale gracias al Eterno y mañana y el Shabbat tendrás algo mejor. Esa era, la discusión tenía que ver con las comidas en relación al Shabbat, pero no si había que guardar el Shabbat. Hoy en día podemos mencionar, ahorita que estamos ya previos a Pesaj, ayer hablábamos en la apertura del Shabbat, hablábamos del tema de Pesaj, y decíamos, una controversia propia de estos días es matzot. Matzot, ¿verdad? Panes sin levadura. Me han estado llamando, comunicándose conmigo algunos hermanos de otros lugares para preguntarme sobre este tipo de cosas. Y una hermana se comunicó conmigo y me decía, pastor, en relación a panes sin levadura, ¿qué me puede usted decir? Porque me están a mí enseñando, me están diciendo que tengo que empezar a sacar la levadura de mi casa desde ya. Y ya me empezó a decir todo, ¿no? La postura. Y empezamos a platicar del tema. Entonces yo le decía a ella, le digo, mire, tiene mucho que ver en dónde usted está recibiendo la enseñanza, ¿sí? A quién usted está siguiendo, quién es su maestro, y su maestro, pues, de quién aprendió y todo, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas que estamos en raíces hebreas, obviamente tomamos mucho del judaísmo. Pero el judaísmo rabínico de nuestros días tiene mucho de Torah oral, tiene mucha enseñanza tradicional. No todo está pegado a la Torah escrita. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en su momento Yeshua condenó precisamente eso. El que la gente en los tiempos de Yeshua, los fariseos, estuvieran más apegados a las tradiciones de los ancianos que a la Torah del Eterno. O sea, hay que tener cuidado, ¿sí? Cuando hoy en día se habla de Matzot, de la fiesta de panes sin levadura, la gente quiere ver cómo voy a celebrar la fiesta, qué voy a hacer en los días de Matzot, ¿sí? Y entonces se agarra de lo que encuentra en el internet, de lo que dicen los maestros. ¿Mandé? Por decir algo, ¿no? Pero lo común, lo normal, lo primerito es, bueno, durante los 7 días de panes sin levadura te tienes que abstener de comer levadura. Entonces tienes que sacar todos los alimentos que tienen levadura. Entonces, como yo no sé, digo, bueno, oiga, hermano o rabino, dígame cuáles son esos alimentos. Ah, mira, ahí te va la lista, ¿no? Entonces ya te dan la lista de los alimentos que no puedes comer en Matzot, y pues ves la lista y dices, ¿qué voy a comer? Porque según aquí todo está prohibido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día la levadura, en nuestros días, lo que hoy conocemos como levadura, se usa en casi todo lo que conocemos. Casi todo tiene levadura. Entonces ya la pregunta no es qué está prohibido, sino qué voy a poder comer. Porque la lista es muy grande. Pero luego resulta que ves una lista distinta
porque no nada más hay una lista. Si ves la lista de alimentos, según los judíos sefardíes es una, según los askenazíes es otra. Y entonces ahí es donde la gente se confunde. Entonces, a ver, entonces, ¿puedo comer arroz o no puedo comer arroz? ¿O puedo comer papas o no puedo comer papas? A ver, ¿quién tiene la razón? Y de eso es de lo que está hablando Rav Shaul. O sea, ¿para qué vas a crear controversias? ¿Para qué vas a crear esa polémica en temas que tienen que ver sobre la comida? Ahora, no está hablando de lo que dice la Torá. O sea, aquí la discusión no es si podemos comer puerco o no, porque eso queda clarísimo que no. Aquí queda el asunto, estoy mencionando el ejemplo de Pesaj porque ¿qué se puede comer, qué no se puede comer en Pesaj? O sea, en los 7 días de panes sin levadura. Y las leyes rabínicas ahí dicen una cosa, pero unos dicen una cosa, otros dicen otra. Pero ¿qué dice la Torá? O sea, realmente, ¿qué dice la Torá escrita respecto a Hat HaMatzot, a panes sin levadura? ¿Cuál es el énfasis de Matzot? De entrada, el mandamiento de Matzot, el énfasis es más positivo que negativo. ¿Qué quiero decir? Que en lugar de que enfatices lo que no puedo comer, el mandamiento es come panes sin levadura. ¿Sí me explico? 7 días comerás panes sin levadura. O sea, como que el mandamiento es ese, ¿no? Y realmente comemos panes sin levadura todos los días de Matzot. Es lo que dice el mandamiento. En el énfasis del mandamiento es ese. Ahora, la levadura. ¿Qué era la levadura en tiempos de Moisés? La masa. ¿Era lo mismo que hoy? No. Entonces, ¿cómo podemos aplicar el mandamiento que en tiempos de Moisés aplicaba de una manera? Pero ¿cómo lo aplico hoy si la levadura de la que hablaba Moisés o la levadura de la que se le dio instrucciones a Moisés no era la misma que hoy es? Y todavía podemos apretar más el tema, ¿no? ¿Cómo le hago cuando veo los escritos de Pablo a los Corintios y les habla del tema de la levadura? Y cuando Pablo deja de hablar de la vieja levadura, es decir, Pablo enfatiza más el tema de la levadura a nivel espiritual. Cuando Yeshua les habló a sus discípulos acerca de la levadura de los fariseos, los discípulos interpretaron mal también el asunto, ¿se acuerdan? Yeshua le dijo a sus discípulos, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Y cómo interpretaron eso los discípulos? Se fueron por el lado físico, se fueron por el tema de la comida. Dijeron, ya ves, ya nos está regañando porque ¿quién iba a traer el pan? ¿A quién le tocaba? A ti, ¿no? ¿Por qué no trajeron pan? Y les dijo el maestro, espérense, yo no estoy hablando de pan, no estoy hablando de comida. ¿Qué no vieron el otro día que cuando hice el milagro de la alimentación? De los 5,000, ¿cuántos panes quedaron? Y con los 4,000, ¿cuántos panes quedaron? ¿Ustedes creen que a mí me preocupa el pan? ¿Que a mí me preocupa la comida? Les estoy hablando de la levadura de los fariseos en el renglón de lo espiritual, en el terreno de lo espiritual. ¿Qué era la levadura de los fariseos? Hipocresía. La hipocresía, ¿no? Entonces cuídense de eso. El énfasis de Yeshua cuando está hablando entonces de levadura es espiritual, no físico. Cuando Pablo habla de levadura está hablando también de en el tema, en el plano de lo espiritual, no en el plano físico. Entonces, cuando la Torá nos habla de la festividad de Matzot, igual que Pesaj, igual que todas las santas convocaciones, el enfoque de las santas convocaciones su enfoque dejó de estar en el plano físico
desde el momento que viene Yeshua por primera vez y desde el momento que ya no hay templo. El enfoque de las Moed HaKadosh, de las santas convocaciones, ya no puede estar en el plano de lo físico, porque no es posible. Entonces, el enfoque pasa a ser más espiritual. Pero ¿qué es lo que ocurre hoy día dentro de las comunidades de creyentes, de las comunidades mesiánicas o judío-mesiánicas, que se vuelve a caer en el mismo problema que en el judaísmo, queriendo enfatizar todo más en el plano de lo físico y haciendo a un lado el plano espiritual? Y cada año las mismas controversias, las mismas situaciones. Entonces, ¿qué dice la Torá de Matzot? Hay que comer panes sin levadura. Una. Hay que sacar el leudado de las casas. Hay que sacar el leudado. Si yo les digo a ustedes, hay que sacar la levadura de las casas, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a sacar de su casa? Se van a quedar sin despensa, ¿no? ¿Qué van a comer? Fíjense hasta dónde llega esto que hoy en día dentro del judaísmo, para cumplir la mitzvah, dicen ellos, ¿verdad? Y no es una crítica, sino es tratando de abrir el entendimiento. Para cumplir la mitzvah de sacar la levadura, luego ellos mismos andan tirando bolitas de levadura por la casa y las andan dejando por ahí para luego andarlas limpiando y así cumplir la mitzvah. ¿Sí? ¿Qué tan correcto será eso? Entonces mucha gente sí, literalmente, pues vamos a sacar toda la levadura. Entonces ahí sí, pues tendríamos que ver todo lo que tiene levadura. Pero vuelvo a lo mismo, ¿qué era la levadura en tiempos de Moisés? Entonces hemos visto esto en otras ocasiones. ¿Qué era la levadura? Cuando amasaban, agarraban un pedacito, una bolita de la masa y la dejaban aparte. Esa bolita de masa la dejaban que se echara a perder. Una vez que se echa a perder la masa, empieza a crear hongos. Y esa masa echada a perder, esa bolita de masa echada a perder con hongos, eso era la levadura. Cuando iban a hacer masa nueva, tenían la masa nueva, agarraban esa bolita echada a perder con hongos y se la ponían a la masa nueva. Mezclaban. Y entonces, como dice la escritura, un poco de levadura leuda toda la masa, echa a perder toda la masa. Y entonces ya hacían el pan. ¿Y cuál es el efecto que causa la levadura en el pan? Infla. Claro, hoy en día ya la ciencia ha avanzado, ¿no? Ahora ya no tienes que dejar que se eche a perder la masa y que crear el hongo. Ahora ya te venden hongo envasado, ¿no? Hongo en polvo. Pero ¿qué es la levadura? Entonces, el pan inflado, ¿qué es? El pan inflado está muerto. Pues está muerto, no hay vida. ¿Sí? No hay vida. Agarras lo que nosotros llamamos una concha, ¿no? Así bien inflada. Está hueca, está bofa, o sea, está muerta. ¿Cómo es el pan que nada más, por ejemplo, yo trabajé en una panadería y nada más duraba un día, o sea, lo hacía en la mañana, con la persona que trabajaba, y ya como a las 9 o 10 ya decía, a hacer pan o porque tiene. Sí, o sea, ahora el pan, si no usas la levadura, en el pan que no tiene levadura, está bien diferente. Está bien diferente, pero luego ya, hoy en día estamos tan acostumbrados
que lo que nos gusta es el pan muerto, o sea, el pan con levadura. Y si comemos un pan sin levadura, luego decimos, me está bien masudo, está todo masudo, estás. Pero ese sería el pan verdadero, el pan vivo, realmente, que tiene masa, ¿sí? Que está pesado, y no el pan que no pesa, que está bofo, que está muerto. Ese es el tema de la levadura. Entonces, hoy en día tenemos esa controversia para la fiesta de panes sin levadura. ¿Qué se puede comer? ¿Qué no se puede comer? Y ahí hay mucha polémica. Pero ¿qué es lo correcto? Aquí es donde entra el principio de lo que está hablando Rav Shaul, capítulo 14 de Romanos. Si tú estás convencido, bien convencido en tu propia mente, pues dale por ahí, ¿verdad? O sea, hazlo. Pero ¿qué dice la Escritura? Pero no critiques al que no lo hace. Si tú estás convencido que es, dale. Sí. Si tú dices, no hermano, yo creo, yo estoy bien convencido, estoy bien seguro que hay que sacar toda la levadura. Vámonos, va a sacar todo de la casa. Voy a echar para afuera y voy a tirar toda la latería y todo lo que dice la lista. Y voy a comer pues nada más esto. Y te sorprenderías al saber que incluso hoy día las frutas y las verduras también contienen levadura. O sea, la verdad es que hoy ya casi todo tiene levadura. Tendrías que tú tener tu propia huerta. Y quién sabe, porque las semillas que vende Monsanto, ahí te encargo. Tendrías que tú mismo tener tus propias semillas. Hoy en día está muy complicado. Entonces, visto así, entendemos más los escritos de Pablo. Cuando Pablo parece que él ya está viendo el futuro, cuando escribe a los Corintios y cuando dice, mira, ya de lo que venden en la tienda, tú ora, bendícelo, dale gracias a Dios y cómetelo, porque ya no sabes qué estás comiendo. ¿Sí? Hoy en día tenemos otro ejemplo, sería leche deslactosada. O leche de almendras o de soya. Bueno, son leches vegetales, ¿verdad? Pero el concepto de leche deslactosada, dígame usted, ¿qué es la leche deslactosada? Leche sin leche. Sí, Leche sin leche. leche sin la proteína. La lactosa es la leche. Entonces, ¿cómo vas a vender leche sin leche? ¿Cómo está eso? O ponle ahí leche de mentiras, ¿no? Pues es igual como el café descafeinado. Pero hoy en día así estamos. Esos son los productos que nos venden. Café descafeinado, leche deslactosada. ¿Qué estamos comiendo, no? ¿Qué nos están vendiendo? Ahí en los envases dice, contiene 73% de leche. Como ahorita que lo menciona, la polémica que se creó por el tema de leche, que en realidad no era leche, era más queso o yogur. Y pues para lo que hizo la empresa es que en vez de poner Nutrileche, como no estamos vendiendo leche, bueno, nada más ponemos Nutri. Y ya, se lavan las manos. ¿Bueno? Y ya lo arreglaron. Sí, es como que vamos. ¿Así? En el queso también, ese fue famoso hace poquito en el queso, que todos estaban que no vendían queso. Y el yogur también, que el yogur tampoco es tanto yogur, aunque sí sea lácteo, pero era prácticamente más queso, que el yogur nada más le pasaban el saborizante. Sí, entonces, por eso le digo, ¿realmente qué? O sea, ¿qué es lo que estamos hoy en día consumiendo? Por eso creo que Pablo recibe revelación del cielo, de que él ve que va a llegar el momento en que ya ni siquiera las personas vamos a saber qué es lo que nos estamos llevando a la boca, ¿no?
Y por eso dice, mira, tú ora, bendice los alimentos, y solamente cuando haya motivos de conciencia de otra persona, ya lo vimos, ¿no? Que te diga, oye, es que eso que estás comiendo es sacrificado a los ídolos, bueno, no te lo comas. Pero no por ti, ¿verdad? Por él. ¿Sí? Pero lo cierto es que armar controversias por temas que no están claros en las Escrituras, pues no es sabio. No es sabio de ninguna manera. Entonces, vamos a la siguiente. ¿Quién decide lo que es inmundo? Porque hablando de temas de comida y hablando de lo que es puro, que es impuro, ¿quién lo decide? El creador del universo, ¿no? Entonces, visto así, las famosas listas de alimentos prohibidos para panes sin levadura, ¿qué tan autorizadas están de parte del cielo? ¿Qué piensan? Hay lista de alimentos que no se deben de comer en la Torá, eso sí, dadas por el Eterno. Eso no está en la discusión. Pero si dentro de los alimentos que sí están permitidos por el Eterno, me sacan a mí una lista y me dicen que no debo de comer eso porque es matzot, ¿qué tanto debo de creer? Como ahorita que esta semana, Es para pensarse, ¿no? porque ahorita en esta semana, que es la semana de Semana Santa, los católicos tienen la tradición de no comer carnes rojas, únicamente pescado. Exacto. Cuando Pablo habla de eso, que está mencionando Iván, Pablo dice, vienen tiempos peligrosos donde se levantarán gentes, ¿verdad?, que van a prohibir que se coman ciertos alimentos, que prohibirán casarse, etc. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de tiempos en que se iba a levantar la religión popular, ¿verdad? Y que iba a haber personas que iban a prohibir comer alimentos que sí están permitidos por la Torá. Por eso digo yo, el Eterno ya dio una lista de alimentos prohibidos, y ahí están bien establecidos en la Torá. Pero si dentro de la lista de los que sí están permitidos, alguien me dice, no, eso no se debe de comer, porque es panes sin levadura, entonces, ¿debo o no someterme a eso? Es como el tema del ayuno. Si alguien me dice, es que los martes y miércoles son días de ayunar, entonces, ¿yo qué voy a decir? Yo voy a decir dónde dice eso. ¿Dónde dice eso la Torá? Si la Torá lo dice, bueno, yo me someto. Pero si la Torá no lo dice, ese es el asunto. ¿Sí? Entonces, a mí la Torá me dice que hay un día de ayuno ordenado por el Eterno, nada más uno en todo el año, el Yom Kippur. Ahí sí, eso no lo voy a discutir, porque el Eterno dijo es día de ayunar. Pero en relación a otros ayunos, pues ya van a ser como que voluntarios, ¿no? Ahí ya va a ser como la reina Esther. La reina Esther pidió apoyo. Si a mí un hermano me pide apoyo, hermano, por favor apóyeme en oración, tengo una situación muy grave, una situación muy delicada, tengo un familiar muy enfermo, peligro de muerte, apóyame, hermano, a orar y voy a estar ayunando. Claro, me uno. Creo en el poder, ¿verdad?, de la oración y del ayuno, me voy a unir a esta causa, pero no es como que, mira, ya gracias al Padre Eterno se alivió mi familiar, entonces, pues ya de aquí en adelante, hermano, vamos a dejar establecido este día que ayunamos como ayuno ya para siempre.
Ayuno perpetuo porque el Eterno respondió a nuestra plegaria. ¿Se dan cuenta? O sea, ya estamos inventando el hermano y yo un ayuno. Pero no es algo que esté ordenado en la Torah. Entonces, hay este tipo de temas. Ahorita, ¿qué es Pesaj? Y también sobre esto, ¿quién decide lo que es inmundo? Dice la Torah que para participar de Pesaj se tiene que estar circuncidado. Un incircunciso no puede participar de la cena de Pesaj. Entonces, ese tema ¿aplica hoy día? Ni siquiera hay cena de Pesaj hoy en día. Ya hemos dicho que lo que hacemos es un memorial. Para que fuera cena de Pesaj tendría que haber templo, tendría que haber sacerdotes, levitas, tendríamos que separar el cordero el día 10, llevarlo el 14 a matar entre las 2 tardes, tenía que hacerse todo conforme a la Torah. Pero como no se trata de hacerlo conforme a la Torah, ¿dónde queda el tema de la circuncisión? Ahora, ¿qué es la circuncisión? ¿O qué es la incircuncisión? Es lo mismo que dice aquí. Es un estado de tamé o de tajor, un estado de pureza y de impureza. Un incircunciso está en estado de impureza. La circuncisión lo trae a un estado de pureza espiritual. Estamos hablando del tema de lo espiritual. Pero ¿qué dice el Brit Hadashah respecto a esto a través de la muerte de Yeshua? Que los incircuncisos, estando en estado de impureza, al declarar fe en el bendito Hijo del Eterno, cambian su estatus y dejan de estar impuros para convertirse en puros. ¿O no fue eso lo que Pedro vio? ¿No fue eso lo que le dijeron a Pedro? No llames tú inmundo a lo que yo he santificado. Ahí lo cambiaron. Y no hablaba de alimentos. Ajá. No está hablando de alimentos, está hablando de personas. O sea, los gentiles, los llamados incircuncisos, que a través de la fe en Mashiach dejan de ser incircuncisos para ser declarados puros. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, ¿quién decide lo que es puro y lo que es impuro? El Eterno, no los hombres, no las personas. Entonces ahí entra esto de que si ya el Eterno declaró algo como puro, nosotros no podemos decir que es impuro. Líbrenos el Eterno, ¿no? De andar con esas cosas. Y por eso se escudan ahí, ¿no? Para comer puerco, porque dicen, ahí lo bendijo, ahí aparece que el puerco se puede comer. Pero ahí no dice eso. La visión de Pedro no estaba hablando de animales, y tampoco aquí. O sea, cuando aquí, en este mismo texto de Romanos 14, nos vamos a topar con esto, de que como si Él está purificando los alimentos. Pero recuerde que este es un contexto de la Escritura. Está hablando de alimentos permitidos por la Torah. Permitidos. O sea, aquí no se está hablando de lo que no está permitido. Lo que no está permitido y se acabó. Aquí estamos hablando de alimentos, de comidas que están permitidos, pero que hay gente que dice que no se debe comer. El ejemplo que ahorita decía Iván. Ahorita, por ser temporada de Cuaresma, según la religión popular, pues mucha gente comen, aunque ya cambiaron, ¿no? Ahora nada más son los viernes. Pero hace años era toda la Cuaresma. Todo el periodo de los 40 días, desde que ponían la marca de la ceniza hasta la Pascua, hasta el domingo de Pascua, un total de 40 días no se comía carne. ¿Por mandato de quién? Pues del Vaticano, ¿verdad? O sea, pero no por mandato de la Escritura. Volvemos a lo mismo. ¿Dónde dice la Escritura eso? No lo dice. Lo dice el Vaticano. Que no es malo, o sea, buena desintoxicación. Ah, sí. Sí. Pero volvemos a lo mismo. Ahí es algo voluntario. Por eso dice Pablo,
Cada uno esté convencido en su propia mente. Si tú crees que para ti es bueno no comer carne, no comas carne. Abstente. Pero no critiques al que sí come carne. Déjalo ser. Pero está hablando de alimentos permitidos. Sí. No está diciendo el que come cerdo, pues déjalo que coma cerdo. No, si es creyente no debe de comer cerdo. Y si anda comiendo cerdo, pues confróntalo. Sí. Pero aquí está hablando de alimentos permitidos. Si tú crees que es bueno para ti, adelante. Pero no vayas a estar peleando y discutiendo con alguien que hace lo contrario que tú. Sí. Ese es el punto. Debemos de conocer bien los mandatos, porque también hay algunos que depende del contexto, ¿no? O depende de algunos son exclusivos para Israel o exclusivos en cierto tiempo, bajo cierto contexto. Y entonces también hay personas, ¿verdad?, que los cambian o los quieren aplicar a todo en Israel o también a nosotros los injertados y pues es un fin, por lo que no estudiamos bien para saber Sí. cuándo son aplicables. Si vamos a las escrituras, en un principio, ¿cómo eran las cosas? Adán y Eva en el jardín del Edén. Hablando del tema de comida. Todos los Fruta frutos. y verdura. Tenían que permitido. ¿Comían carne? No. Ok. ¿Fue el hombre diseñado por el Eterno para comer carne? No. Pues ¿qué pasó? ¿Dónde empezamos a comer carne? ¿Dónde surgió la idea? Después del diluvio. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué se cambió el cambio de dieta? Pues cómo cultivas plantas en medio del agua. Y además, antes del diluvio ya con toda la maldad, recuerden que dice la escritura que la maldad era ya, dominaba. Entonces ya fue que empezaron a matar animales, a comer, pero en una medida de desastre, vaya, sin ningún tipo de regulación. Es exactamente el mismo caso del tema del divorcio. ¿Cómo fue el asunto en un principio? Otra vez, Adán y Eva. No había divorcio. El Eterno, cuando creó a Adán y Eva, dijo, bueno, ¿va a haber divorcio? No. ¿Se recuerdan cuando Yeshua lo cuestionaron sobre esto? Dijo Yeshua, en el principio no fue así. Fue por la dureza de los corazones de ustedes que a Moisés se le dieron leyes respecto al divorcio. Pero por culpa de ustedes, que ustedes son cabezones, que ustedes son necios. Entonces, el Eterno provee una regulación para cuidar, para proteger al hombre. Fue lo mismo que pasó con el tema de la carne. El hombre, de su propia locura, de su propia maldad, empezó a matar animales, a comerlos y sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de cuidado. En tiempos de Noé. No fue eso lo que trajo el diluvio, fueron otros pecados más graves todavía. Pero viene el diluvio, hay un nuevo comienzo. Recuerde usted que con Noé es un nuevo comienzo, una nueva humanidad. Y entonces hay nuevas regulaciones. Y el Eterno da leyes nuevas donde dice, bueno, como estos ya traen la tendencia de comer carne, vamos a regular el asunto. Entonces ya se permite comer carne, pero con ciertas regulaciones. Después vendría la Torá, donde más específicamente va a decir qué animales puedes comer, qué animales no puedes comer. Pero de ahí viene. Igual el tema del divorcio. En un principio no estaba contemplado el divorcio, pero como el hombre, por su maldad, por la dureza de su corazón, empezó con todos estos temas de tomar cuanta mujer se le atravesara por el camino y dejarlas igual y todo. El Eterno regula leyes para controlar este tema.
Entonces es por esa razón, ¿sí? Pero es el Eterno quien realmente establece lo que es puro, lo que es impuro, lo que se puede hacer, lo que no se debe hacer. Y debemos de recordar que desde el principio las cosas eran distintas. Si nosotros quisiéramos irnos al principio de los tiempos, no es malo, como dijo ahorita Karen, al contrario. O sea, mis respetos para las personas que se deciden a ser vegetarianos o veganos. Mis respetos, porque se están yendo al principio, a los orígenes, y eso es bueno. Claro, eso no te asegura tampoco de que no te vayas a morir. Igual te vas a morir, ¿no? Pero por lo menos tendrás una mejor calidad de vida, ¿sí? El tiempo que vivas. Entonces, eso es bueno. Lo que no es bueno es que si tú eres vegetariano o vegano, quieras que todo mundo sea como tú. Y que juzgues a los que no son como tú. Y que los critiques y que los señales. Y que les digas, ya ves, por eso estás así, debes de dejar. O sea, eso es lo que no está bien. Eso es lo que Pablo dice aquí, se tiene que evitar. Ahora, ¿puede la comida de alguien llevar a la perdición a otro? ¿Sí? Sí, hablamos de debilidad. Lo que yo me como puede llevar a la perdición a otra persona. ¿Sí? ¿Puede la comida de alguien, o sea, de una persona, llevar a la perdición a otro? Dice la Escritura, yo sé y confío en el Adón Yeshua que nada es inmundo en sí mismo. O sea, aquí, recuerda, está hablando de lo permitido, no de todo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él es inmundo. Mas si por causa de la comida tu hermano tropieza, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se salga del camino aquel por quien Mashiach murió. De ahí surge la pregunta. ¿Puede la comida de alguien entonces llevar a la perdición a otra persona? Pues sí. Según lo que está diciendo aquí el texto. El texto parece decir que sí. En cuanto a la salvación, yo pienso que no. Podemos ser tropiezo, pero finalmente cada uno por eso tenemos libre albedrío. Ok. Es que Pues punto decisivo es en ti. Pero se dan cuenta qué fácil es manipular. O sea, qué fácil es manipular la escritura, sacar de contexto algo, malinterpretarlo. Pareciera que sí. Y si después ya de ahí lo enseñamos y ya se hace la doctrina de ahí. Y entonces ya de aquí se puede desprender que vamos a alcanzar la salvación según lo que comamos, ¿no? Digo, pues ya si a esas vamos, según lo que comas vas a ser salvo o te vas a ir al infierno. Digo, si ya tomamos esa línea. Pero como dice nuestra hermana Leida, o sea, otra vez, tenemos que ubicarnos a ver, pero ¿de qué está hablando Pablo? ¿En qué contexto lo está diciendo? ¿Está hablando de tropiezo? Sí. Pero, ¿en relación a qué? Aquí dice, esta versión dice, no hagas que por la comida tuya se salga del camino aquel por quien Mashiach murió. ¿Cómo dice otra versión? Verso 15. A lo mejor otras versiones dicen todavía más intensa, ¿no? Dice, Pero si por causa de la comida se entristece tu hermano, ya no andas conforme al amor. No arruines por tu comida a aquel por quien murió el Mashiach. Muy bien, entonces ahí dice que se entristece. ahí dice contristado, dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no vive según el amor. No arruines con tu comida aquel por quien Yeshua murió. La Reina Valera, ¿cómo dice? ¿Alguien trae Reina Valera? Romanos 14, 15. Si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel o que
Me siento, ¿no? Se pierda, dice. A ver, ya ven, ahí así se hacen los chismes, ¿no? Una palabra. Porque cuando cuando tú mencionas se pierda, dices no, perdió la salvación. ¿En qué momento dejamos de hablar de la comida para entrar en el tema de la salvación? Pero esa palabrita se pierda. Acá esta versión que tenemos en las hojitas dice se salga del camino. Bueno, aquí No, a ver. Aquí mi versión dice, ahora bien, si por un alimento tu hermano se entristece, tú no procedes ya según la caridad, que por tu comida no destruyas a aquel por quien murió Cristo. No destruyas. También está fuerte. La Kadosh también dice así, similar, dice, y si tu hermano se está irritando por la comida que tú comes, tu vida ya no es una de amor. No destruyas por sus hábitos, no destruyan por sus hábitos de comida a alguien por quien el Mashiach murió. Destruir, sí, hermano. Entonces, si tú ofendes a tu hermano por lo que comes, ya no vives según el amor. No vayas a destruir con tu dieta a aquel por quien Mashiach. Entonces se habla de perder, destruir, arruinar, sacarlo del camino. Entonces sí está fuerte, ¿no? Entonces ya no, aparte de que ya no es de comida, es que tampoco es que el hermano ya lo está haciendo a propósito para, ¿cómo se dice? Sacudir al otro, ¿no? Como que lo está haciendo a propósito para que se salga. ¿Cómo dice Dice igual, al nuevo mundo? Arruinar. La Reshita también dice, pero si por causa de la comida has agraviado a tu hermano, no te conduces conforme al amor. No provoques que tu comida se extravíe, que por tu comida se extravíe aquel por cuya causa murió Cristo. Se extravíe. Entonces la pregunta, ¿puede la comida de alguien llevar a la perdición a otro? Hablando del tema de la salvación, no podemos decir que sí. que depende de cada persona. Lo que podemos decir, hablando de que se extravíe, de que se salga del camino, de arruinarle su vida, es posible que estemos hablando de, digamos, de su vida espiritual. Que esté débil en la fe. Alguien que se va de una iglesia, ¿no? Se sale del camino, se aparta, porque no, pues ahí hay muchas, hay reglas muy estrictas. Ahora, aquí está hablando de comida, pero obviamente hay otras cosas que, hablando de reglas, Yeshua le decía a los fariseos que tantas reglas que ellos ponían, aquellas cargas pesadas de las que hablaba Yeshua que ponían los fariseos a los discípulos, que ni ellos mismos las llevaban, eran este tipo de cosas que hacían que las personas abandonaran la fe. ¿Sí? Un caso que conocimos hace muchos años acá, la persona que nos vendió este lugar, este terreno, cuando le conocimos, este matrimonio estaban alejados de Dios, no se congregaban, pero eran buenas personas, tenían un corazón para el Eterno, pero no se estaban congregando. Y cuando nos platicaron su historia, le preguntamos a ellos por qué se habían alejado, por qué si tenían fe, se veía que eran personas de fe, por qué no se estaban congregando en alguna iglesia. Y dijeron, no, pues es que sí nos estábamos congregando, pero pues en la iglesia donde íbamos tuvimos una experiencia negativa, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces la hermana nos platicó que lo que había pasado era que pues empezaron a asistir a la iglesia, todo muy bien. En la iglesia era un requisito llevar falda, las mujeres, o sea, debían de ir en falda, pero la hermana no sabía. Ella empezó a ir, pues no tenía poco tiempo yendo, entonces no sabía, y se presenta en la iglesia un día y va en pantalones. Y entonces ese día que fue a la iglesia, que iba en pantalones, pues notó que las hermanas no le hablaban, no la saludaban.
Pero luego, peor en la semana, se encontró con la esposa del pastor y con otra familiar, se los encontró en el transporte colectivo, ¿no? Y no la saludaron. No la saludaron, le voltearon la cara. Y ella no sabía qué estaba pasando. Sin embargo, siguió yendo a la iglesia. Ya como 2 o 3 semanas después, se le acercó la esposa del pastor. Y, o sea, como que pasó un mes, a lo mejor fue como que una disciplina o algo, pero ella no sabía. Y como que ya un mes después se le acercó la hermana y le dijo, ¿sabe por qué le dejé de hablar? Y ella dijo, no, por favor, dígame, si todo este tiempo he querido saber qué pasó, ¿por qué me dejó de hablar? Porque vino usted en pantalones a la iglesia. Y eso no se hace. Entonces, a esta hermana eso le pegó mucho, ¿verdad? Dijo, era una hermana muy inteligente, ¿sí? Entonces dijo, pero ¿cómo es posible? Nunca me dijeron, nunca me enseñaron las reglas, nada. Y entonces nada más me aplican un castigo por hacer algo que ni sabía que era malo y que ella decía, y yo sigo pensando que no es malo, pero ¿cómo me hacen eso? Y dejó de ir, ¿sí? Y dejó de ir. Entonces es un ejemplo de algo donde están aplicando este tipo de cosas o poniendo este tipo de cargas en las personas. Aquí no tiene que ver con comida, pero entonces ella se extravió, vamos a decir. Pero ahí sí fue falta de madurez tanto de la esposa del pastor y de las demás hermanas, porque si iba a ser una disciplina debieron haber hablado con él. Ah, claro, pero... Sin embargo, dejaron pasar un mes que albergara tantas cosas en su corazón de ella sin darse cuenta que pasaba. O sea, por falta de madurez. ¿No? Sí. Pero es como su mundo, ¿no? Sí. Es como su mundo de ellos, su manera de hacer las cosas. Ellos creen que está bien hacerlo así. Y se lo aplicaron y mire, ¿qué lograron? Que se perdiera, o sea, en ese sentido, que se fuera, ¿sí? Que se arruinara, que se amargara, que se entristeciera, que ya no quisiera saber nada de Dios ni de los hermanos, hasta que por la gracia del Eterno conoce a otra gente, conoce a otros hermanos y ella ve como que, ay, pues estos parecen diferentes, ¿no? Pero eso es lo que pasa. O sea, ese tipo de cosas lastiman, entristecen, te amargan, etcétera, y luego ya no quieres saber nada. Eso es lo que está tratando aquí Rav Shaul, tener cuidado con ese tipo de cosas. ¿Quiere decir la frase todas las cosas a la verdad son limpias, que se puede comer de todo? Aquí está lo que decíamos hace rato, ¿no? Porque el verso 20 dice, no hagas daño a la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Entonces, todas las cosas a la verdad son limpias. ¡Hurra! Podemos comer chicharrones, carnitas, coctelitos de camarón. Todas las cosas a la verdad son limpias. Toda la comida es limpia. O sea, quitando el hecho de que es una congregación que es judía, que ya conoce las leyes, o sea, quitando todo ese contexto, sí, pues, todo, ¿no? Pero es como que pues, no entiende, o sea, qué son, o sea, quiénes son y qué están haciendo. ¿Qué estudiaban ellos? Torah. El Nuevo Testamento no existía, ¿eh? Estudiaban Torah. ¿Qué aprendían? Sobre la ley de Moisés, sobre los alimentos puros e impuros dictados por la Torah. Entonces, otra vez, no están discutiendo sobre los alimentos permitidos y no permitidos en la Torah. Están discutiendo sobre alimentos permitidos y no permitidos según los hombres. Según los hombres. Eso es lo que está aquí sobre la mesa. Sí, porque en realidad nada es inmundo. O sea, Dios creó bueno todas las cosas. Cuando Él creó, sabemos que todo era bueno. Pero Él decidió, como dijimos hace rato, qué cosas iban a ser prohibidas para nosotros. Sí. Y eso ellos ya lo sabían. Así es. Entonces, definitivamente la respuesta es no. No.
Explique los versos 22 y 23. ¿Quién nos quiere explicar, hermanos? Versos 22 y 23. ¿Está difícil? Pues yo escribí que debemos hacer todo para el Eterno. Nuestra propia conciencia es la que nos condena. Lo que hagamos y lo que vivamos, debemos hacerlo en plena certidumbre de fe. Vivir nuestra vida en plenitud, sabiendo que nuestros hechos están aprobados por la Torah. En esta versión dice: ¿tienes tu confianza que algo es como piensas que es? Tenla privadamente delante de Dios. Bendecido es el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no comió convencido por la fe. Y todo lo que no proviene de absoluta convicción es pecado. ¿Cómo explicamos eso? La mejor manera de ilustrar las cosas siempre es por medio de alguna, valga la redundancia, de una ilustración, de alguna historia, ¿no? ¿Cómo podríamos ilustrar esto? Esto que dice aquí. Usando un ejemplo de comida o de bebida. Por ejemplo, la cerveza o el vino. La cerveza, el vino, tema controversial, tema satanizado en la mayoría de las iglesias, ¿no? Congregaciones generales. Sí. Entonces, si aplicamos esto, ¿tienes tu confianza que algo es como piensas que es? Tenla privadamente. Entonces, Pues no te vas a subir al Face con una cerveza. sí, o sea, vamos a tratar de ilustrar. O sea, yo tengo toda la confianza, como dice aquí, tengo toda la confianza que algo es como yo creo que es respecto a la comida y la bebida. Entonces, tengo toda la confianza, tengo toda la certeza de que tomarme una copa de vino, tomarme una copa de whisky, tomarme una cerveza, no es pecado. Tengo toda la certeza, estoy plenamente convencido y nada me va a mover de ahí. Pero me dice la Escritura, qué bueno que tengas esa convicción, esa confianza, pero ¿sabes qué? Tenla privadamente. ¿Sí? Es lo que dice. Tenla privadamente delante de Dios. Bendecido es el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Por qué entra dentro de esta situación? Porque el hecho de que yo esté plenamente convencido de eso no implica que los demás lo van a estar. Al contrario, si yo sé que la gran mayoría de la gente piensa lo contrario que yo, entonces tengo que mantener mi convicción en privado. Es lo que me dice aquí. ¿Sí? Pero, sigue diciendo, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no comió convencido por la fe. Y todo lo que no proviene de absoluta convicción es pecado. Entonces, ¿cómo entra esto? ¿Se acuerdan de lo que pasó, la carta a los Gálatas, lo que pasó con Pedro, la discusión entre Pablo y Pedro? ¿Qué hacía Pedro entre los Gálatas que eran gentiles? Como Pedro ya había tenido la visión, ¿verdad? Sí. Entonces Pedro aceptaba invitación de los gentiles a comer. Sentaba con ellos, comía, departía con ellos, la pasaba bien, muy bien.
Pero de pronto aparecieron las meras leyendas de Jerusalén, ¿no? De allá de los fariseos de Jerusalén, del Sanedrín, y anduvieron por ahí. Y Pedro, pues no queriendo quedar mal con los judíos de la alta élite, en esos días que andaban ahí, dejó de juntarse con los gentiles. Como que no me vean con los gentiles. Pablo se dio cuenta de eso y ¿para qué les digo cómo se puso? Lo jaló. A ver, Pedrito, ven para acá. Vamos a hablar tú y yo, pero bien en serio. ¿Cómo es eso que andas haciendo? O sea, ¿estás convencido del tema o no? ¿Estás convencido de que podemos sentarnos a la mesa con los gentiles? ¿Sí o no? ¿Te reveló el Eterno que podemos sentarnos a comer con ellos? ¿Sí o no? ¿Te dijo el Eterno que no llames tú impuro lo que Él ha santificado? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué estás haciendo? ¿Por qué quieres quedar bien con esta gente? ¿De qué se trata? Esto se trata de tener convicción. Si lo que tú vas a comer o vas a beber va a ser decidido por otras personas y no por ti, y va a ser decidido en base a religiosidad, en base a vanidad, en base a un sistema religioso, dice aquí, entonces estás frito. Estás frito. Esto tiene que ser una convicción profunda de corazón. Solamente que esa convicción que tú tienes, si esa convicción tuya puede causar algún tropiezo a otra persona, dijo Pablo, entonces me abstengo. Me abstengo de hacerlo delante de ti, porque parece que a ti te molesta. Pero no porque sea malo, porque yo sé que no es malo. Por eso usábamos el ejemplo, ¿no? Si el hecho de que yo me tome mi whisky a ti te va a incomodar, bueno, entonces no me lo tomo delante de ti, pero al rato me lo tomo allá. Sí. Al rato me lo tomo allá en privado. Porque yo no tengo problema con eso, pero como tú tienes problema con eso, bueno, entonces nunca nos vamos a sentar a la mesa a tomarnos un whisky juntos. Eso es lo que va a pasar. ¿Por qué era tan importante, hermano? Terminamos el estudio con esa pregunta. ¿Por qué para Pablo era tan importante el tema de la comida? ¿Por qué dedicar todo un capítulo y con tanta controversia para tratar el tema de la comida? Cuando el mismo texto dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Y si el reino de Dios no es comida ni bebida, entonces ¿por qué hablar tanto del tema? ¿Por qué creen? Por su trasfondo, ¿no? Porque él era judío. Y pues también porque pues su ministerio eran los gentiles y se iba a dar este confrontamiento. Muy bien. ¿Alguna otra opinión? ¿Por qué es tan importante o consideró él tan importante el tema de la comida y la bebida? Por el actuar de los hermanos de esa comunidad. Es decir, si ya de por sí tenía, o sea, ya de por sí había ciertos roces por ciertas cuestiones, o sea, Pablo tenía que escribir las cartas para, oye, esto que sucedió, o sea, mira, lo interpretamos así, o mira, esto viene así, ya está. El tema de la comida, así como que, no porque tú seas vegano o vegetariano, vas a decirle al hermano que es nuevo, le tienes que comer esto a fuerzas, cosas que él va iniciando y cosas así. Es decir, no puedes obligar a otros tus convicciones porque lo vas a alejar de Dios, que es el punto de esto, es que se salven. Ok. Por un tipo cultural también. Muy bien. Entonces podemos reformular la pregunta. No nada más en este capítulo. ¿Por qué el tema de la comida
es tan importante en toda la Biblia? Porque no es nada más aquí, ¿no? Porque pues, ¿Por qué el tema de la comida es importante en toda la Biblia? porque es de convivencia. O sea, es el primer encuentro nuestro a una convivencia en cualquier grupo, o sea, a la hora de comida. Ok, ahí está. Refleja en el plano físico algo también que se trata o que se compara espiritualmente, la Torah. Entonces yo creo que si empezamos mal en el plano físico, pues cómo vamos a andar en el plano espiritual. Así es, hermano. Recuerden ustedes que el tema de la comida es sentarte a comer. Es un momento de intimidad. Es un acto de intimidad. Tú no te sientas a comer con cualquier persona, ¿no? Ni siquiera en el trabajo. O sea, cuando tú vas a un trabajo, que pues hay muchas personas que se van a sentar ahí, siempre es como que es algo incómodo. O sea, buscas, ¿dónde me voy a sentar? ¿Con quién voy a comer? Porque es algo tan importante. ¿Con quién voy a ir a la mesa? ¿Quién va a estar ahí frente a mí? Ahora, el asunto del enfoque es la comida. No, es con quién voy a estar ahí. ¿Con quién voy a pasar ese momento que para mí es sagrado? ¿No hasta decimos los sagrados alimentos? O sea, el momento de comer o el tiempo de comer es algo sagrado, y esto viene del cielo. Es sagrado. Entonces, por eso es algo bien importante. Es intimidad. Cuando tú te sientes, y esto es, hablando de un lugar de trabajo y todo, es algo que lo manejas así como que con quién. Y ahí pues no tienes tú como que mucho de dónde decidir. Porque pues, si vas por primera vez a algún lugar, ¿verdad? Como Vale ahorita. Bueno, pero Vale va a tener ahí. Pero cuando llegas y si no conoces a nadie, ¿cómo te sientes? Llegas al comedor y así como que... Y sí, como que todos te ven y a ver dónde se va a sentar. A ver qué... ¿Sí? Pero digamos, cuando tú invitas a comer a alguien, le dices a una persona, a algún hermano, oye, te invito a comer a mi casa. Oye, eso es algo serio, ¿eh? Es algo bien serio. O sea, tu casa, tu mesa, tu lugar ahí de intimidad. Cuando tú invitas a alguien es porque ya es una relación ya muy cercana, ¿verdad? Muy íntima. Acuérdese lo que dice la Escritura. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué más dice? Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré, pues cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué meter el tema de la comida ahí? ¿Sí? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar. Y vamos a cenar juntos. La comunión, la convivencia, lo que decía Iván. Entonces, el tema de la comida va entrelazado, hermano, con la convivencia, con la intimidad, ¿sí? Con la relación con el Eterno, con la relación con el prójimo. Es algo muy íntimo, es declarar amistad, es establecer relaciones. Y de eso se trata esto. Entonces, por eso es un tema bien importante. Muy importante el tema de la comida. Por eso Pablo lo está desarrollando, lo está tratando. Y fue por eso también que se armó un concilio en Jerusalén, ¿se acuerdan? Hechos 15. Para tratar esto, para regular esto. Era un conflicto tremendo cuando hay judíos y gentiles sentarse a comer juntos con todo este tema de que, bueno, los gentiles luego comen puerco y pues el judío no come eso, pero bueno, como ya son creyentes en el Dios de Israel, están estudiando Torah, van a ir dejando todo eso y va siendo posible la convivencia, ¿me explico? Entonces todo el tema de la comida se vuelve vital, se vuelve muy importante. Pero dentro de todo este contexto, Pablo dice, hay que tener mucho cuidado.
de no apretar el asunto en relación a las comidas y todo esto a las personas de tal modo que se vayan a entristecer, a desanimar o se vayan a ir. Entonces todo tiene que ser tratado con sabiduría, con la guía del Eterno. Me acabo de acordar el dicho de uno de nuestros expresidentes, el derecho así como los individuos entre las naciones, el derecho al respeto ajeno es la paz. Es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. Dice la hermana Ketita, yo les pregunto qué les gustaría comer, aunque todas las personas que me visitan saben que no como nada de cerdo. Eso es bueno. Sí. Cuando la gente ya te conoce, te aprenden a conocer, dicen, no, pues él no come cerdo, él no come, ya ni te lo van a invitar. Y si te van a invitar a comer, pues no te van a invitar cerdo. Y si te invitan cerdo, pues ya tú sabes que va a ser con toda la mala intención. Sí. Bueno, hermanos, hasta ahí le dejamos pendientes para el siguiente capítulo 15. Ya vamos a terminar Romanos. Ya casi terminamos Romanos. ¿Qué carta vendrá después? ¿Cuál quieren que estudiemos después de Romanos? Compártanos. Aquí dicen Corintios, compártanos. Ustedes que nos siguen también, hermanos virtuales, ¿cuál de las cartas de Pablo les gustaría estudiar después de que terminemos Romanos? Nos despedimos. Shalom, shalom. Bendiciones para todos.